cuando uno habla de trayectoria, nosotros estamos trabajando en la iglesia de hace más de 40 años. Estamos pastoreando. ¿Más de 40 años, pastor? Sí, 40 años. Y yo sí, habrá cosas que contar, tuve mucho tiempo en Los Sauces. Ajá. Yo la iglesia de Los Sauces, en cierta forma, la formé yo. ¿La inició usted? La formé yo, no teníamos terreno, no teníamos nada. Y bueno, comenzamos a trabajar ahí. Y bueno, dejamos una congregación, dejamos toda una iglesia plantada. Cuando nos vinimos acá a este lugar, y bueno, ya hace más o menos 20 años que estamos aquí en Tunuyán, en la iglesia de Tunuyán. Y bueno, y hemos ido creciendo de a poco, ¿no? De a poco. Como todos. Hemos estado en la lucha, hemos trabajado, hemos vivido distintos tipos de experiencias, porque la vida del cristiano yo creo que es eso, ¿no? Vivir experiencias y vivir, está bien que tenemos luchas, tenemos pruebas, pero también tenemos muchas victorias, así que esa es la alegría y el gozo que nos da en el trabajo del Señor, ¿no? Qué lindo. En un instante más le voy a estar preguntando al pastor, porque esto de la vida del servicio, de la vida del pastorado, como decía, tiene una dinámica de muchas situaciones, ¿no? Y bueno, sé que ha vivido bendiciones y cosas buenas, pero mi pregunta después va a pasar por otro lado, la voy a dejar para más adelante, porque sé de que trabajar con gente no es fácil, a veces trabajar con nosotros mismos tampoco es fácil. Entonces, después me gustaría saber algunas cositas, ver cómo fue enfrentando diferentes situaciones en el proceso, porque la audiencia que tenemos, pastor, hay muchos pastores escuchándonos, gracias a Dios, porque realmente yo he conocido pastores acá en la radio, y hay otros que han conocido también, que nunca escuchamos su palabra, la prédica, lo que el Espíritu le está diciendo, las experiencias, el testimonio, cómo fue que llegaron. Y la verdad que eso nos bendice, nos edifica, ¿no? Para que nosotros podamos reconocer. En varias oportunidades, sabe que cuando recién empezamos el programa, estuvimos compartiendo la cena, estuvimos hablando del sacrificio de Jesús de la cruz, y una de las cosas que recordábamos era de que tomar la cena indignamente era no discernir el cuerpo, ¿no? Y es uno de los errores que mucho tiempo hemos cometido, ¿no? Por inmadurez, la iglesia, y realmente cada uno de nosotros somos parte del cuerpo, y necesitamos discernir que lo somos, y creo que eso nos ahorraría de muchas cosas que nos separaron, quizás de una forma o de otra, porque cuando uno discierne el cuerpo, uno empieza a respetar al otro, ¿no? Que es parte del cuerpo de Cristo. Usted sabe que hay muchas veces, nosotros tenemos mucho cuidado, nosotros sabemos que cada símbolo de lo que es la Santa Cena es muy sagrado, muy importante. Una de las cosas que nosotros tenemos siempre, yo he visitado distintos tipos de iglesias por el mismo consejo de pastores, ¿no? Y yo he visto cómo sirven a veces la Santa Cena, ¿no? Con una liviandad o algo muy común, ¿no? Y siendo que son símbolos tan sagrados que Jesús lo dejó como para que nosotros entendiéramos que cada vez que nosotros tomamos el pan, estamos tomando el cuerpo de Cristo en nuestras vidas. Y si nosotros pudiéramos entender la grandeza y el poder que existe en eso, nosotros entenderíamos que no es algo liviano, es algo muy sagrado. Es muy sagrado, entonces yo creo que cada uno de nosotros deberíamos tomar esos símbolos con mucho cuidado y mucho respeto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un diaconado que se encarga de lo que es a preparar la Santa Cena. Nosotros no dejamos a cualquiera que prepare una Santa Cena, no dejamos que cualquiera tome el vino o que tome o lo sirva el vino. No es que nosotros no agarramos un colaborador cualquiera para que sirva la comida. Nosotros tenemos que tener testimonio, tiene que tener un cargo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que eso crea en la persona una santidad. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir cada vez que servimos una Santa Cena, transmitir santidad a las personas. No sé qué mensaje traerá hoy, pastor, pero sería muy interesante, porque es algo realmente sagrado, que nos podamos comprometer para más adelante, realmente nos tomamos el tiempito, porque entendemos que este tiempo no es el tiempo de la predicación, es el tiempo de la enseñanza, ¿no? Es el tiempo en donde necesitamos meternos en cada una de las palabras para
para guardarlas en el corazón y anclarnos en ellas, porque son tiempos muy peligrosos, muy difíciles de discernir, y creo que la palabra es la lumbrera, ¿no? Sí, Entonces, sí. la verdad que, pastor, lo vamos a comprometer para más adelante, coordinarlo bien dentro de sus posibilidades y su tiempo, que nos venga a hablar de eso. La verdad que lo considero también algo muy sagrado, y bueno, hay algunos que tienen más luz por ahí, más Sí, entendimiento, ¿no? Sobre el tema, porque sabemos de que la palabra de Dios es viva. Entonces puede decir una cosa y puede decir un montón de cosas más profundas todavía que todavía yo no las veo. Entonces la verdad que sería una bendición poder venir a compartir Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos una revelación distinta, ¿no? Uh-huh. Por eso Dios nos llamó en distintas formas, ¿no? Ajá. Pero yo creo que están llegando estos tiempos, ¿no? Donde Sí. vamos a tener que aprender a comprometernos uno con otro y aprender uno de otro. Ajá. Porque yo puedo aprender de usted y puede usted aprender de mí. Y esa sería la humildad de cada uno de nosotros de poder aprender. Exactamente. Que es lo que necesariamente deberíamos hacer. Entonces, ¿qué es lo que quebraríamos? Las divisiones que hay. Totalmente. Las doctrinas que a veces nos separan por distintas cosas sencillas a veces, que nosotros no nos damos cuenta que son tan sencillas. Totalmente. Que si nosotros cediéramos un poquito nos daríamos cuenta que podemos ser todos iguales. Totalmente. Una de las cosas que compartíamos, pastor, era de que cuando Jesús ascendió, dice que Él le dio dones a los hombres. Hay dones que los da Jesús y hay dones que los da el Espíritu Santo, ¿no? Entonces dice que Dios había establecido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar al cuerpo. Quiere decir que si una persona simplemente se edifica con un don de ascensión, que se le llama, va a estar como incompleto. Por eso esta diversidad en estos días, pastor, nos ha enriquecido. Nos ha enriquecido la diversidad de que cada pastor ha traído algo que Jesús le dio, ¿no? Y estamos siendo edificados. Yo la palabra que yo les traigo ahora es sencilla, Ajá. pero a la vez es muy profunda para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque yo la tengo en Romanos 8, 28, ¿no? Ajá. Y el título de ese pasaje empieza somos más que vencedores, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que nosotros debemos aprender es eso. Yo la otra vuelta yo hice una prédica que la subí para nuestra iglesia. Ajá. Y yo hablé de lo que es el temor, ¿no? Hablé lo que es a veces el temor de lo que estamos viviendo en este momento, la situación que se está viviendo. Hay muchos que me dicen, no, pero es que el temor no corresponde a la iglesia o a la iglesia en sí. Sí, es cierto, no corresponde a la iglesia, pero tenemos dentro de nuestras iglesias gente que sí tiene temor. Entonces, si nosotros nos ponemos en dureza que decimos que el temor no existe dentro de nuestras iglesias, sería estar pecando en nosotros mismos. Totalmente. Entonces, una de las palabras que me dio Dios en estos tiempos fue esta, ¿no? Que todas las cosas nos ayudan para bien. A veces, aunque vemos oscuro, aunque vemos muy cerrado todo, Ajá. nos vamos a dar cuenta que si nosotros abrimos nuestra mente un poquito, nos damos cuenta de lo grande que es Dios, de lo poderoso que es Dios. Ustedes han visto en el Face, hay muchos chistes de la cuarentena. Suponete que por ahí veo unos dibujos un día que decía el diablo le estaba hablando a Dios y dice, viste que te cerré la iglesia. Y Dios le respondía, no, yo abrí una iglesia en cada casa. Nosotros hemos estado haciendo hasta este tiempo que no nos podíamos reunir ni siquiera haciendo células. Nosotros hacíamos que cada casa fuera una iglesia. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Compartíamos la palabra a través del Face, a través del Zoom, a través de distintas formas. Buscábamos la forma de llegar a transmitir el mensaje. Claro. Y yo creo que por eso te digo que todas las cosas, aunque se vean oscuras, nos ayudan para bien. Yo el año 2018 yo pasé un trance muy fuerte, muy jodido, porque me diagnosticaron cáncer, ¿no? Y bueno, y los médicos me operaron, y el médico que me operó me dice, mira Eduardo, hemos sacado todo, pero de aquí en más no sabemos qué es lo que puede llegar a ocurrir. Y resulta que cuando ellos me operan me hacen una mala praxis, ¿no? Entonces me dejan sin sangre en el cuerpo. Y
se me paralizan los riñones. Y bueno, y cuando estaba yo en ese trance, porque a veces hay que vivir, porque hay muchas veces que decimos, hablamos de Dios, hablamos de la fe, hablamos de la confianza, hablamos de la esperanza, hablamos del poder de Dios, pero hay que estar en ese momento. Sí. Por eso cuando todas las cosas nos ayudan para bien, sería esta palabra, ¿no? Esta fuerza, este poder, que nosotros por ahí, aunque nosotros sabemos que está, aunque nosotros sabemos que Dios existe, aunque nosotros sabemos que nuestra fe es poderosa, a veces en esos instantes es cuando nuestra fe es probada a fuego. Yo tengo un amigo que siempre él dice, siempre Dios nos va a probar a fuego. ¿Por qué? Porque Él necesita limpiar nuestra fe. Y yo creo que yo viví ese momento como para que mi fe fuera no solo probada, sino limpiada, para que yo pudiera entender lo que Dios quería hacer con cada uno, principalmente con mi vida, claro, ¿no? Claro. Por eso cuando yo hablaba el otro día del temor, yo decía esto, aunque uno no quiere tener el temor, está el temor en nuestra vida. Y aunque yo me fortalecía con la palabra, me fortalecía con los CD, me fortalecía con las distintas cosas que yo escuchaba permanentemente. Muchos de ustedes fueron a orar por mí. Sí, me acuerdo. Y eso también trae fortaleza, ¿no? Sí. Por eso le digo que hay cosas que nosotros nos pueden ayudar para bien y ayudar en engrandecer nuestra fe. Cuando el doctor me diagnosticaron esos días y me dijeron, mire, sus riñones están paralizados, no sirven mal sus riñones. Y yo decía, pero cuando me quedé a sola con Dios, yo le decía, Señor, he pasado toda mi vida prácticamente sirviéndote. Yo creo que tú puedes hacer un milagro. Y yo vino justo una doctora que me atendió, que fue la que me sacó del pozo, ¿no? La que tendió su mano y me ayudó, ¿no? A salir. Y ella dijo, Eduardo, dice, vamos a hacer unas aplicaciones, vamos a meter la máquina de diálisis. Todos los médicos me decían, no te metas a la máquina de diálisis porque una vez que entres ahí, no salís más. Yo le dije, mira, si estás de parte de Dios, de que yo me tenga aquí, me voy a ir. Y si vos lees la palabra esta más abajo, más adelante, dice, ¿quién me podrá separar de Dios? Tribulación, angustia, problemas, humillaciones, enfermedades. ¿Quién me puede separar de Dios? Y como esa palabra se me hizo carne, ¿no? Se arraigó tanto en mi corazón que yo entendí que estaba en las manos de Él. Él era el único que podía sacarme de ese lugar. Y cuando a mí me decían los médicos, inclusive tenía amigos que son médicos, que van a mi iglesia, y ellos me decían, no, Eduardo, no te metas en la máquina. Y yo tengo amigos que ahora están en diálisis, ¿no? Por ejemplo, Leonardo Muñoz, que no sé, capaz que lo conozca. Sí. Él está pasando por ese trance, ¿no? Y yo veo a veces lo que es estar 4 horas metido en una máquina, ¿no? Conozco, pastor, porque tuve una amiga en Buenos Aires mucho tiempo y yo la llevaba a veces a diálisis, así que sé por lo que se pasa. Yo tengo un amigo que su esposa pasó por este trance y no duró 2 meses, no alcanzó a durar, porque es tan duro, es tan... Mire, yo le contara la experiencia en ese momento, le voy a ampliar un poquito la... Un segundito, estamos con el pastor Irrutia de Visión de Futuro, un pastor con experiencia, con historia, y nos está compartiendo algo muy importante porque hay veces que vivimos situaciones en la vida y bueno, lo que podemos ver del pastor que nos está abriendo su corazón, su sinceridad y cómo pudo enfrentar diferentes situaciones. Pastor, ya volvemos un segundito, hacemos una pausa, llame a la familia, acérquese a la mesa, póngase el matecito como nosotros tenemos acá. Acá Marcelo está calentando la pava también y vamos a seguir este momento tan especial. La verdad que estamos bendecidos con la presencia del pastor Eduardo Irrutia. 2 minutitos y estamos nuevamente en Radio Cumbre 105.1.
nos has traído hasta aquí, sobre tus alas, sobre tus alas, y nos redimiste, Dios, para adorarte solo a ti y ser tu nación santa, tu nación santa. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Como un águila nos has traído hasta aquí, sobre tus alas, sobre tus alas, y nos redimiste, Dios, para adorarte solo a ti y ser tu nación santa, tu nación santa. Has traído hasta aquí, sobre tus alas, sobre tus alas, y nos redimiste, Dios, para adorarte solo a ti y ser tu nación santa, tu nación santa.
sobre tus alas, sobre tus alas, y nos redimiste, Dios, para adorarte solo a ti y ser tu nación santa, tu nación santa. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Como un águila nos has traído hasta aquí, sobre tus alas, sobre tus alas, y nos redimiste, Dios, para adorarte solo a ti y ser tu nación santa, tu nación santa. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Como un águila nos has traído hasta aquí, sobre tus alas, sobre tus alas, y nos redimiste, Dios, para adorarte solo a ti y ser tu nación santa, tu nación santa. Oye, Argentina, Yahweh es nuestro Dios, Yahweh uno es. Oye, Argentina, Yahweh es nuestro Dios, Yahweh uno es. Como un águila nos has traído hasta aquí, sobre tus alas,
sobre tus alas y nos redimiste, Dios, para adorarte solo a ti y ser tu nación santa, tu nación santa. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Como un águila nos has traído hasta aquí, sobre tus alas, sobre tus alas, y nos redimiste, Dios, para adorarte solo a ti y ser tu nación santa, tu nación santa. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Como un águila nos has traído hasta aquí, sobre tus alas, sobre tus alas, y nos redimiste, Dios, para adorarte solo a ti y ser tu nación santa, tu nación santa. Oye, Argentina, Yahweh es nuestro Dios, Yahweh uno es. Oye, Argentina, Yahweh es nuestro Dios, Yahweh uno es. Como un águila nos has traído hasta aquí, sobre tus alas, sobre tus alas,
y nos redimiste, Dios, para adorarte solo a ti y ser tu nación santa, tu nación santa. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Como un águila nos has traído hasta aquí, sobre tus alas, sobre tus alas, y nos redimiste, Dios, para adorarte solo a ti y ser tu nación santa, tu nación santa. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Como un águila nos has traído hasta aquí, sobre tus alas, sobre tus alas, y nos redimiste, Dios, para adorarte solo a ti y ser tu nación santa, tu nación santa. Oye, Argentina, Yahweh es nuestro Dios, Yahweh uno es. Oye, Argentina, Yahweh es nuestro Dios, Yahweh uno es. Como un águila nos has traído hasta aquí, sobre tus alas, sobre tus alas, y nos redimiste, Dios,
adorarte solo a ti y ser tu nación santa, tu nación santa. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Como un águila nos has traído hasta aquí, sobre tus alas, sobre tus alas, y nos redimiste, Dios, para adorarte solo a ti y ser tu nación santa, tu nación santa. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Como un águila nos has traído hasta aquí, sobre tus alas, sobre tus alas, y nos redimiste, Dios, para adorarte solo a ti y ser tu nación santa, tu nación santa. Oye, Argentina, Yahweh es nuestro Dios, Yahweh uno es. Oye, Argentina, Yahweh es nuestro Dios, Yahweh uno es. Bueno, nuevamente estamos en Radio Cumbre 105.1, Pastores Unidos por un Clamor. Está con nosotros el pastor Eduardo Irrutia de Ministerio Visión de Futuro. La verdad que nos estaba contando algunas cosas que estaba viviendo y que vivió con mucha intensidad. Así que bueno, pastor, no lo vamos a interrumpir más. Así que le damos la libertad, que lo que usted no quería compartir, Bueno. junto con su experiencia esa, anduvo luchando con su salud, que nos había dicho. A mí, por ejemplo, el 2018 fue algo muy tremendo para mi vida, ¿no? Yo, como lo estuve comentando hace un instante, ¿no? Y a mí me conectaron a la máquina de diálisis y quedé en las manos de Dios. Solo Dios podía hacer el milagro que yo necesitaba, ¿no? Que los riñones comenzaran a funcionar. Y me hicieron 7 diálisis. Y a la séptima, los riñones comenzaron a funcionar. La misma doctora dice: mire, Eduardo, esto es un milagro, ¿no?
Y eso es lo que hemos visto nosotros en el caminar en el Señor. Hemos visto milagro tras milagro, ¿no? Yo si te pudiera contar testimonios de mi vida, yo te podría contar muchísimas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi hijo Ezequiel. Ujú. Ezequiel es un milagro andando. Ajá, Ezequiel tiene síndrome de Down. ajá. ¿Cuántos hijos tiene, pastor? Yo tengo 3 hijos. 3 hijos. Tengo una hija que es Sandra Irrutia. A Sandra la ubicamos, ahí se la ubicamos, profesora Sandra de... Irrutia, y tengo mi hijo que es profesor de batería. Ajá. Se llama Eduardo Irrutia también. Ujú. Y tengo a Ezequiel, Ese aquí. ¿no? Y bueno, pero cada uno se ha especializado en algo, ¿no? Por ejemplo, mi hija es licenciada en música, mi hijo es profesor de batería, Ujú. aparte él toca teclado, toca guitarra, toca lo que le ponga, ¿no? Claro. Ha sido un pibe que lo quieren muy mucho en distintos lugares. Fue rankeado número 5 en el nacional, ¿no? Nacional como baterista está en el 5º lugar. Impresionante. Así que es bueno en batería, ¿no? Y bueno, Ezequiel fue un milagro porque a nosotros nos entregaron a Ezequiel José María. Ujú. Lo ungimos con aceite y él comenzó a vivir una vida nueva, ¿no? Y nosotros a través de Ezequiel hemos dado mucho testimonio a través de él. Ajá. Y el testimonio de él ha sido, a mi esposa, un profeta le da una palabra y le dijo que Ezequiel iba a ser como un profeta en el lugar, ¿no? Y la verdad que ha sido así porque Ezequiel, sin hablar, sin decir una palabra, gracias a él se ha convertido en muchísima gente. Tremendo. Muchísima gente. ¿Por qué? Porque vieron todo el transcurso de su vida, ¿no? Todos los pasos que él vivió para poder vivir y querer tener las ganas de vivir que él tenía, no era algo increíble. Y bueno, y él nos llevó a profundizar un poco más también nosotros en la palabra de Dios, ¿no? Porque nosotros muchas veces cuando hablamos de la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que cuando habla de la palabra de Dios, ¿qué es lo que me puede separar de Dios? Ujú. Y muchas veces no nos damos cuenta que a veces las pequeñas cosas nos separan de Dios, Claro. ¿no? Y nosotros vivimos distintos tipos de experiencias que nos podrían haber sacado del camino del Señor. Ujú. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos predicando, yo ya tenía una iglesia a cargo, estábamos con mi esposa trabajando en la iglesia esa cuando nace Ezequiel, que nosotros en los primeros tiempos le preguntábamos a Dios ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué si estamos trabajando para ti? Es la pregunta que cada uno de nosotros haríamos en ese instante porque Claro, claro. estamos con el Señor y podemos hablar de esa forma con Dios, ¿no? Totalmente. Y hacerle esa pregunta a Dios, decirle, Señor, ¿por qué? Entonces un día Dios nos paró a mi señora y a mí y nos dijo, ¿por qué no ustedes? ¿Y por qué no tienen que aprender? ¿Por qué no se paran para aprender? Pues en vez de preguntar por qué, pregúntense para qué está este programa, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a mirar de esa forma, nosotros nos damos cuenta que habían tantas cosas con unas simples palabras. Vimos que la mano de Dios se comenzó a mover de otra forma distinta en nuestras vidas. Claro. Comenzó a ver cosas que nosotros no habíamos imaginado poder ver. Por eso por eso esta palabra que yo les traje a ustedes ahora esta noche. Sí, la estaba meditando mientras ¿No? estaba contando lo que estaba contando. Y nosotros siempre nos hemos tomado esta palabra tan fuertemente porque hemos entendido que sin Dios nosotros no somos nada. Ujú. Si usted se va al Salmo 23, que es uno de los salmos que es más común y que más común recitamos tanto en un sepelio o en algún programa por ahí que a veces lo sacamos de abajo el sombrero, que es el Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ujú. Cuando nosotros pudiéramos entender ese pasaje nada más, nosotros nos daríamos cuenta de lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Nosotros podríamos entender que Dios está en constante control en nuestras vidas. El problema es que nosotros no lo sabemos. El problema es que nosotros no lo entendemos.
problema es que nosotros, si nosotros entendiéramos un poco más de la palabra, pudiéramos analizar un poco más. Yo siempre me tomé, por ejemplo, del pasaje cuando habla del mismo pasaje del Salmo 23, cuando dice, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Yo lo prediqué hace poquito y yo decía, ¿no?, que ese salmo, cuando yo pasé la transacción de lo que es decir, bueno, usted tiene cáncer, cuando yo entendí eso, porque usted escucha la palabra cáncer y ya es símbolo de muerte, es símbolo de que va a quedar como un vegetal Claro. o se va a morir muy pronto. Entonces yo entendí eso, ¿no? Entendí a través de este salmo, aunque ande en valle de sombra, aunque me digan que me voy a morir, no tengo que temer, porque su vara y su callado, dice la palabra, ¿no? Cuando hablamos de la vara de Dios o el callado de Dios, cuando hablamos de la vara de Dios es su misericordia, su amor, su poder. Y cuando hablamos del collado es toda la esencia del Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros entendamos esta palabra, no hay temor en nuestra vida, no puede existir el temor. Pero cuando yo me aferro de la palabra de Dios, cuando yo me tomo de la palabra de Dios, cuando yo empiezo a comprender el significado de la palabra de Dios sobre mi vida. Y cuando dice la misma palabra que dice, clama a mí, yo te responderé. Te mostraré tesoros escondidos. Y si nosotros no los buscamos, los tesoros, si nosotros nos buscamos a través de la palabra de Dios, saber la esencia, saber el poder, saber la gracia de Dios sobre nuestras vidas, vamos a vivir siempre como unos cristianos. ¿Cuántas promesas, pastor? Es que la Biblia se basa en las promesas. Hay más de 800 y pico de promesas dentro de la palabra de Dios. Si nosotros pudiéramos, por eso te digo, si nosotros pudiéramos analizar lo que hay acá adentro. Cuando en Jeremías 33 dice así, y dice, clama a mí, yo te responderé. Muchas veces hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿qué significa clamar a Dios? ¿Qué significa estar adelante de Dios? Y clamar a Dios yo creo que es un clamor que sale del corazón, ¿no? Porque hay muchas veces que oramos con una intensidad o poca intensidad, pero cuando oramos verdaderamente con el corazón, cuando clamamos verdaderamente en lo profundo de nuestro corazón, cuando comienza a abrir nuestro corazón con Dios, nos damos cuenta que Él quiere responder a cada petición. Él quiere abrir nuestra mente. Él quiere decirnos, mirá, acá tenés los tesoros. Acá están tus promesas. Acá está la fuerza que vos necesitas. Acá está la lucha que tú estás viviendo, los problemas que tú estás pasando con tu familia, con tus hijos, tus problemas con tu esposa. Dios tiene control. Solo que hay que dejar que Dios comience a actuar en nuestras vidas. El problema es que somos arrebatados, somos gente que no esperamos los tiempos de Dios. Por eso yo siempre, nosotros a nuestro liderazgo siempre le enseñamos lo que es los tiempos de la Biblia, para que puedan aprender que la Biblia es un constante presente, pero también es un constante que nosotros deberíamos entender que Dios está en control de todo, pero si nosotros lo dejamos, que Él tome el control de nuestras vidas. Por eso cuando dice esta palabra que yo traje hoy, Sí. que nada me puede separar. ¿En dónde Dice, está, pastor, la palabra? está en Romanos 8, Romanos 8. Ajá. 28 en adelante, allí Ajá. llega hasta el 39. Ajá. Y las últimas partes dice así, Sí. mire, para que más o menos resumamos un poco. Sí, dice, sí. ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Y dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros pudiéramos tomar esa palabra, ustedes se van a dar cuenta que no tengo dinero. No importa, porque Dios está aquí. Él me provee, Él me da vida. Muchos de los pastores me han puesto en juicio a mí. ¿Por qué?
porque yo no recibo ofrendas de la iglesia, Ajá, no recibo diezmos tampoco de la iglesia. ajá, Yo soy uno de los pastores que no tiene sueldo dentro de la iglesia, ni no tengo nada. ujú, Yo lo hago por agradecimiento a Dios. ajá, Y muchos no pueden entender eso, no pueden entender cómo nosotros trabajamos para Dios de esta forma. ujú, Y a nosotros Dios nos llevó a trabajar de esta forma porque Él nos dio tanto, tanto, que nuestra vida no va a alcanzar nunca ajá. para poder agradecer. No nos podemos quedar callados, tenemos que seguir predicando, Ajá. tenemos que seguir hablando. Yo creo que estos momentos, cuando la palabra de Dios se va ajustando a nuestras vidas. Pero el otro día estábamos en un lugar y una señora se acercó, ¿no? Y dijo, yo la verdad que quisiera creer, poder creer como creen ustedes. Dice, yo no sé cómo hacerlo. Y una de las cosas que nosotros explicamos a esta mujer era cuando Jesús se le acerca el ciego a él y le dice, Señor, ¿cómo puedo hacer para creer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Jesús fue tan sencillo y tan simple que muchas veces nosotros somos los complicados. Nosotros lo que le ponemos traba a la gente para que pueda tener la libertad en el crecimiento de Dios. Nosotros decimos, no, tiene que usted estudiar la Biblia, tiene que estudiar eso, tiene que ponerse de rodillas, tiene que ponerse de espalda, tiene que ponerse postrarse. Y Dios no es así. Dios no le dijo al hombre no, mira, tenés que hacer esto. No, le dijo, solo cree. Porque el que cree, todo es posible. Y yo creo que eso es lo importante de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros decíamos esas palabras a esta mujer, la mujer me decía, pero ¿cómo puede ser tan fácil Dios? Es que es fácil Dios. Es tan sencillo Dios. Que al ser tan sencillo nosotros somos los complicados. La queremos complicar. Es que no podemos creer que sea tan sencillo, no podemos entender que sea tan sencillo. El otro día nosotros tuvimos un milagro ahí cerca de nuestra casa, donde una mujer estábamos haciendo una unción de aceite, Ujú, que la hacíamos en nuestra casa, porque al no podernos reunir, en cada casa hacíamos una unción de aceite, y una señora se acercó y me dice, pastor, dice, usted podría orar por este pañuelo, ungir este pañuelo, porque yo tengo mi nieto, dice que le dan cólicos en su vientre y no puede dormir, no puede. Y le dije yo, ¿usted cree que Dios puede hacer ese milagro a través de que oremos de este lugar? Sí, me dice, yo puedo creer. Hacía 2 noches que no dormía su nieto. Ungimos el pañuelo. La mujer fue, llevó su pañuelo a su casa, se lo colocó al niño sobre su estómago y hasta el día de hoy no le han dado más cólicos. Así que, por eso que digo, es creer, es poder acercarse a Dios de esa forma. Si ustedes van a los pasajes de la palabra de Dios, cuando dice el profeta Jeremías, cuando dice, ¿cómo me puedo acercar a Dios? Señor, ¿cómo me acerco a ti? Con grandes ofrendas, grandes holocaustos. ¿Cómo me acerco a ti? exactamente. Y él le dijo, no tienes que acercarte a mí con grandes ofrendas. Porque nosotros a veces pensamos que cuando damos una ofrenda, Dios está en nuestros pies, ¿no es así? Totalmente. Dios está por nuestro El corazón. corazón. Y cuando Dios le dice, el mismo profeta le dice, no, con un corazón contrito se tiene que acercar a mí. Con un corazón dispuesto a recibir lo que yo tengo para él. Yo creo que esta es la palabra que yo traigo esta noche. Qué hermoso. Para que usted, no solo para edificar el cuerpo de Dios, sino que esto sirva para que podamos entender que Dios es tan simple Ujú, y que nada nos puede separar de Dios. Ni una mala mirada, ni un saludo, ni un comentario. No nos puede separar nada del camino del Señor. qué hermoso. La verdad, pastor, de que hay veces que la gente, muchos de nosotros, cuando nos pasan cosas difíciles o cosas que nos causan dolor,
piensan de que esas cosas no nos pueden ayudar para bien. Y en Jesús fue todo lo contrario, ¿no? Porque él fue un hombre experimentado en quebranto. ¿Claro? Es que él, por eso dejó esta palabra. Todas las cosas le ayudan para bien. Yo creo que todo ayuda para bien. El dolor, el sufrimiento, la alegría, el gozo. Todo ayuda para seguir viviendo, para tener una mejor calidad de vida. Los tiempos están llegando a los finales. Si nosotros nos diéramos cuenta de eso también, nos daríamos cuenta que si usted va en 2 Timoteo 3, donde dice que los hombres amadores de sí mismos van a existir en el mundo, cuando la misma palabra nos está revelando cosas que van a ocurrir y que nosotros no podemos entender. Entonces, cuando nosotros podamos entender que la palabra nos va anticipando lo que va a ocurrir, nosotros tenemos que estar preparados. Porque hombres amadores de sí mismos hay en este momento. Y hay muchos hombres así de esa forma. Entonces, yo creo que son los tiempos. Amén. Son los tiempos que están llegando, son los tiempos que estamos viviendo. Esta pandemia ha servido mucho para estudiar mucho la palabra de Dios. Amén. Ha servido mucho para acercarse a Dios. Yo creo que vamos a tener mucha gente que va a tener mucha necesidad de Dios. Sí. Y como hablábamos en un principio, si nosotros las iglesias no nos preparamos para lo que va a venir, vamos a perder mucha gente. Por eso es importante que nos juntemos, Amén. que nos unamos, que busquemos la forma de estar juntos, Exactamente. aunque pensemos distinto. Totalmente. Una de las cosas que decía siempre el reverendo Cabrera, padre, él decía, aunque nosotros sabemos que no estamos de acuerdo, pero a la vez sí estamos con un centro cada uno de nosotros, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Si nosotros tomamos ese incentivo de creer que Cristo es nuestro centro, nuestra manera de vivir, todas las otras cosas Exactamente. no tienen validez. Una de las cosas que compartíamos en una de las charlas, hemos escuchado de todo, ¿no? Y de todo algo hemos sacado, de que en la oración de Jesús, que él oró para que seamos uno, Dios el Padre le contestó: nuestro deber ahora es guardar esto, ¿no? Guardar la unidad. Entonces, la verdad que esta es la idea del programa: conocernos, guardar la unidad. Así que, Pastor Urrutia, muchas gracias por venir a compartir con nosotros. Gracias por su tiempo, por su experiencia, por su testimonio en la familia. Y nos gustaría que pueda tener una oración. Del otro lado hay gente que de diferentes iglesias. Me olvidé de compartirles de que lo está escuchando gente de Chile, de Australia, de España, porque han bajado la aplicación por Play Store, y mucha gente más. Capaz que alguno me mandó un mensajito, quise recién prenderlo y me equivoqué capaz que mandaron alguna preguntita, ahora nos vamos a corroborar. Pero nos gustaría si puede tener una oración dirigida a aquellos que creen, ¿no? Y que por ahí están viviendo una situación difícil siendo cristianos, como decía usted, enfrentando y encarando esta pandemia, esta cuarentena con miedo, ¿no? Y por ahí son cristianos. Y bueno, y por ahí otros que no conocen necesitan la esperanza, ¿no? De parte del Señor. Yo voy a hacer esta oración y también voy a hacer por aquellos que no conocen a Dios, ¿no? Aquellos que no han tenido la oportunidad de ir a una iglesia todavía y que pueden acercarse a través de esta radio y pueden escuchar la palabra y pueden hacerse eco de la palabra de Dios que está en este momento. Amén. Así que yo oro ahora. Sí, Señor. Señor Jesús, en esta noche te doy gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar en este lugar para impartir de tu palabra. Sí, Señor. Tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso nos tomamos y nos aferramos de esta palabra. Y aún dice esta misma palabra que nada nos podrá separar del amor de Dios. Invocamos tu amor, invocamos tu misericordia sobre cada una de las personas que están pasando problemas con sus matrimonios, con sus hijos. Sí, Señor. También invocamos tu palabra sobre aquellos que están pasando necesidades, que están pasando hambre, quizás muchos de ellos. Señor, sabemos que tu mano estará sobre sus vidas. El Señor bendice a aquellos que están enfermos en los hospitales, Sí, en los Padre. sanatorios.
aún en las mismas casas que están pasando problemas de enfermedades. Hablo al espíritu de cáncer en este momento y lo reprendo, lo ato, Sí, lo Señor. ligo en el nombre de Jesús y derramo de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario sobre cada uno de estas personas y declaro libertad, que el poder de Dios se va a manifestar sobre sus vidas y trayendo libertad. Y hablo también con aquellos que no te conocen, Sí, Señor. aquellos que van a entregar sus vidas a través de esta palabra. Señor, yo los bendigo como siervo tuyo y declaro que tú eres el Salvador, el que trae poder sobre nuestras Sí, vidas. Señor. Yo los bendigo en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo Sí, Señor. y del Espíritu Santo. Amén. Y Amén. 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 Bueno, hay varios mensajitos. Pastor Irrutia, una gran bendición. Hemos escuchado su testimonio y la palabra dice que les alienta, Amén. porque, bueno, estoy pasando un momento difícil y, bueno, entender de que lo que estoy pasando me va a ayudar para bien, Amén. realmente me trae aliento. ¿eh? Gloria a Dios. Así que, muchísimas gracias. Bueno, Pastor, gracias por compartir con nosotros. ¿eh? Muy bien, gracias a ustedes. Ha por sido la una invitación. bendición y bueno, ya lo voy a comprometer porque la Amén. verdad que considero la cruz, ¿no? Es el centro de toda nuestra fe. Sobre todo, fe. La obra de Jesucristo y la obra, por eso Él nos dejó un legado, ¿no? Amén. El legado de la Santa Cena, de la Cena del Señor, Amén. mejor dicho, me parece. La Cena del Señor que tiene esa sustancia que nos da vida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a coordinar y lo vamos a comprometer con tiempo al pastor Amén. Irrutia. Sabemos que la actividad de la congregación ya ha comenzado a través de las células, a través de las familias y bueno, lo vamos a comprometer, así que después que termine el programa ya voy a coordinar con el pastor. Pastor, muchísimas gracias. ¿Quiere despedirse de la audiencia? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación que ustedes nos han formulado y gracias a cada una de las personas que le están escuchando. Y bueno, que esto pueda ser algún día mucho más grande Por supuesto. y que podamos tener no solo 2 pastores aquí, Ujú. sino que podamos haber varios aquí Exactamente. hablando y comentando, ¿no? Amén. Uno de los sueños que siempre yo tuve Sí. es hacer una mesa de pastores, ¿no? Donde podamos juntarnos y enfocar un tema Un tema. y hermoso. poder hablar y Buena expresar, idea. ¿no? Expresar algunos pasajes bíblicos, pero también Me encantó la sugerencia. bueno, La verdad que es muy lindo porque la verdad la idea de compartir entre diferentes pastores es esto. sí, sí. Estar juntos, tener el pretexto para tomar un cafecito Más vale. y juntos de paso edificamos a la iglesia, que para Amén. eso Dios nos llamó, ¿no? Amén. Que Dios Así. le bendiga. Muchísimas gracias por todo. Que Bueno. Dios le bendiga grandemente. Gracias, pastor. Bueno, audiencia, tuvimos el privilegio de contar con el pastor Eduardo Irrutia de Visión de Futuro. Damos gracias a Dios, a su familia, tantos años de vocación, de servicio. Le bendecimos, pastor, bendecimos el ministerio y bendecimos también a la familia, a esposa de Eduardo Irrutia, Elcira, ¿no? Elcira. Su esposa Elcira. Elcira. Bendecimos a sus hijos, a Eduardo, el profesor de batería, que me parece que a lo mejor lo contactemos y anda por acá, no sé cómo será su vida, Sí. pero hay un hijo mío que quiere ahí darle por ahí. Y también a su hija Sandra Irrutia, que es profesora de música Sí, pero en Escuela Canción, en tiene Mendoza, ¿no? Instituto Canción. Instituto Canción. Así que bueno, audiencia, Dios los bendiga. Les recuerdo el teléfono del pastor Eduardo Irrutia, 2622 67 76 17. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, el pastor está para servir a la ciudad. Así que los bendecimos a la audiencia. Hasta mañana, si Dios lo permite. Mañana probablemente tengamos al apóstol Marcos desde Estados Unidos. Así que bueno, estamos en contacto. El Señor les bendiga. Muy buenas noches.